Vamos a iniciar la grabación de esta sesión, la sesión 6. Yo a las 12 del día, pero faltó unos desajustes para poderla grabar, entonces vamos a volver a repetir la sesión. Entonces, primero vamos a repasar lo que es la revisión del manual de citas y referencias de preferencia para que lo podamos revisar. Bueno, ya lo vamos a tener ahí en pantalla. Recordemos la importancia de utilizar lo que es nuestro manual de citas y referencias de CEP. Para que nos va a servir el manual, recordemos que el manual nos sirve para hacer las citas y referencias de forma adecuada de la investigación que nosotros hemos estado haciendo. Entonces, recordemos que las citas es cuando traemos la información a nuestro documento y las referencias es cuando vamos a compartir los datos completos de la fuente, pero eso lo hacemos en una sección aparte. El estilo APA, recordemos que fue generado por la Asociación Americana de Psicología, que determinó obviamente los lineamientos que se deben de hacer cuando se obtiene una información y nos la llevamos a nuestro documento, o cuando, para que no obviamente no caigamos en el plagio. Por eso es el estilo APA, pero hay varios estilos, Harvard, Chicago, etc. Entonces, podemos identificar que estamos trabajando en el estilo APA. Ahora, vamos a poder encontrar el capítulo número 1. Un segundito. Ahora sí. Vamos a poder identificar aquí, entonces, si nos vamos por capítulo, recordemos que vamos a encontrar en nuestro manual que tenemos que el capítulo número 1 nos habla sobre la importancia de hacer citas y referencias en este formato APA. Sobre todo, primero nos da unas recomendaciones ¿por qué hacemos, por ejemplo, las citas? Porque podemos sustentar las investigaciones que nosotros hicimos en una investigación que alguien más ya realizó. Porque proporcionamos a quienes nos leen una guía completa de los documentos si es que necesitan, obviamente, profundizar en esa investigación. Y luego después, porque se evita el plagio o robo de ideas, quiere decir, porque con esto nosotros estamos haciendo una investigación, estamos sustentando nuestra información en fuentes existentes, y no las estamos plagiando, sino simplemente estamos señalando de dónde estamos obteniendo la información, que sirve a fin de cuentas como sustento de lo que nosotros estamos diciendo. También en este capítulo número 1, después vamos a encontrar algunas claves de lo que le llaman la escritura académica, como es el buscar información, expresar con nuestras palabras lo que consideramos relevante, de diseñar figuras o tablas que complementan la información, otorgar el crédito correspondiente de donde estamos obteniendo cualquier información que estamos compartiendo, que debemos de citar correctamente, sean citas directas, citas indirectas, porque construimos ideas originales y porque realizamos las citas y referencias de acuerdo como nos indica este manual. Recordemos que cada uno de los capítulos nos va a ofrecer unas tablas sobre alguna información que considera relevante, como
En este caso es mostrar abreviaturas más comunes en el capítulo número 1. Vamos con esto también a identificar que tenemos una tabla que nos dice cuál es la diferencia entre una cita, una referencia, una sección de referencias. Recordemos que las citas, cuando retomamos esa información tal cual de otra fuente de consulta y me la llevo a mi documento. Pero recordemos que simplemente es para apoyar lo que estamos diciendo, más no en sustitución de una referencia. Entonces, ahora sí, la referencia es cuando sí voy a compartir los datos completos, pero eso lo hacemos aparte. Una vez que terminemos nuestro texto argumentativo o nuestro ensayo, aquí en este módulo 4. Y eso sería nuestra sección de referencias. Para identificar el contenido de las citas, que pueden ser tanto directas como indirectas, tenemos el capítulo número 2, donde nos dice que una cita directa es cuando compartimos la información tal cual y me la llevo a mi documento para sustentar o apoyar lo que estamos diciendo, más no para sustituir nuestra redacción. Estas pueden ser cortas o largas, dependiendo la cantidad de palabras. Una cita directa corta debe de ser menos de 40 palabras y se pone entre comillas y sin cursiva. Una cita directa larga, si utilizan más de 40 palabras, se escriben en un bloque aparte con salida de izquierda, sin comillas y ni cursivas, y utilizando el mismo tipo y tamaño de letra que hemos utilizado en todo el documento. Ahora, también podemos hacer una cita en directa cuando yo leo una información y me la llevo a decirla con palabras. Para ello estamos utilizando la paráfrasis y también estamos trabajando con la parte de la comprensión. En ambos casos, lo que nosotros debemos de hacer es compartir los datos de la autoría y el año únicamente. Lo podemos hacer de forma narrativa o bien lo podemos hacer de forma parentética. ¿Cómo lo tenemos aquí en pantalla? De forma narrativa es cuando lo voy a poner, lo voy a hacer dentro de mi texto. Voy a poner los datos de la autoría, que puede ser una persona, que puede ser una institución. Y voy a poner únicamente entre paréntesis, voy a poner lo que es el año. Voy a poner lo que voy a compartir. O bien lo puedo hacer de forma parentética, donde al final de lo que te estoy diciendo, abro un paréntesis, pongo los datos de la autoría y el año y cierro lo que es el paréntesis. Es importante que hagamos esto si no decimos de dónde obtuvimos la información. Nuevamente el sistema detecta que es información la estamos obteniendo de alguna fuente y no hicimos la cita directa como corresponde. El mismo manual nos dice que estamos cayendo en plagio. Aunque digamos que al final en la sección de referencias compartimos la fuente de donde obtuvo la información, sí, pero no estamos diciendo cuál es la parte de donde estoy haciendo una cita, de dónde se está obteniendo la información. Estamos dando los datos correspondientes. Así que mucho ojo con esto. También, como cada capítulo nos muestra una tabla donde vienen, en este caso, una tabla que nos indica, bueno, aquí no viene la tabla porque yo estoy teniendo, sobre todo es una tabla que se va cómo compartimos los datos dependiendo si es autorías, dos autorías, tres, una institución, cómo lo vamos a hacer como corresponde. Ahora, nos vamos a lo que es el capítulo número 3, que nos habla de las referencias. Como decimos, las referencias es la información completa de la fuente a la que yo acudí para obtener la información. A estas referencias lo vamos a poner, como dice el manual, en una sección aparte, que es mi sección de referencias. No lo voy a poner dentro del texto no voy a compartir la información, sino que lo voy a poner aparte. Ahora, ¿cuál es la estructura que deben tener las referencias? Pues debe de tener, de forma general, debe de tener datos de la autoría, la fecha, el título y la fuente. ¿Cómo sé cuál es la información que incluye cada punto? Respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Quién es responsable de esta obra? ¿Cuándo se publicó esta obra? El título es ¿cómo se llama esta obra? Y la fuente es ¿dónde puedo recuperar esta obra?
En el ejemplo de acá abajo nos viene cada uno de estos elementos. La autoría es Huerta David, la fecha que va entre paréntesis es 2019, título en cursivas, material de lectura número 216, Poesía Moderna, y la fuente es la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el enlace que tenemos ahí en pantalla. Ahora, aquí por ejemplo, nos dice, si hay algún dato que haga falta en las referencias, ¿por qué lo debemos de sustituir? ¿O cómo vamos a mencionar que no tenemos ese dato? Podemos consultar. Recordemos que dependiendo obviamente también el tipo de fuente en la que hayamos acudido, es también el tipo de información que vamos a compartir. A lo mejor el acomodo es diferente, a lo mejor agregamos, a lo mejor quitamos, incluimos, etcétera, para que también lo podemos tomar en cuenta. No olvidemos que cada uno de los capítulos tienen esta parte, estos rectángulos que se llaman toma en cuenta, porque luego son puntos importantísimos que debemos de revisar, sobre todo muy específicos del trabajo académico que hacemos en Prepa Líneas. Por ejemplo, aquí este toma en cuenta nos dice, si retomas información de alguna fuente, pero no le das el tratamiento de algún tipo de cita, aunque al final realices una sección de referencias, cabe la posibilidad de que estés cometiendo algún tipo de plagio. Eso es para que no podamos. Ok, vamos a continuar entonces. Siguiente capítulo, que viene siendo capítulo número 4, ejemplos de referencias más comunes. Aquí sí, dependiendo del tipo de fuente en la que pedimos, va a ser la estructura que le vamos a dar. Nos lo va a presentar por medio de tablas, donde del lado derecho del contenido de la tabla nos va a decir el tipo de fuente al que acudió. Del lado izquierdo, lo primero que va a aparecer es la estructura que le va a dar a ese tipo de fuente. ¿Cuál es la estructura que debe tener? Y luego ya vienen los ejemplos o alguna recomendación en específico para ese tipo de fuente. Y así, entonces, simplemente tenemos que identificar cuál es el tipo de fuente donde estamos obteniendo la información y consultar las diferentes tablas que tenemos en el capítulo número 4 para poder saber cómo debemos de compartir la información específica de esta fuente. Nos vamos ahora con nuestro último capítulo, que son las tablas y figuras, que las tablas y figuras nos permiten presentar la información de forma organizada y muy gráfica. Porque a lo mejor yo el compartir estas identidades trigonométricas, si las comparto en un texto, es demasiada información, no está muy entendible, y si yo lo comparto al contrario en una tabla, pues me queda muchísimo más claro lo que estoy compartiendo. Y después viene lo que son las figuras, que son los datos que se deben de compartir, título, número de la figura, una nota con breves datos. Y para terminar, nos dice, si por ejemplo utilizamos obras de arte, los títulos debe ser el nombre original de la obra y la nota debe de ser el apellido del autor y el año entre paréntesis en que se dio a conocer esta obra. Y con esto terminaríamos nuestra revisión del manual de Prepa Líneas. Acuérdense que lo pueden descargar, lo pueden imprimir, lo deben de tener ahí a un lado para su revisión constante y aplicación del mismo. Recordemos que hay otras páginas que nos pueden ayudar en esta parte, pero que lo primero que debemos de revisar es nuestro manual para cumplir con lo estipulado de acuerdo a los trabajos académicos de Prepa Líneas. Ok, dejo de compartir este espacio y ahora sí nos vamos a nuestra presentación. Permítanme. Ok, ya la tenemos aquí en pantalla. Entonces,
Aquí en pantalla ya la tenemos. Vamos a ver que estamos en la semana número 3 y acuérdense que los días viernes son como nuestra sesión de tips o herramientas que podemos obtener para el desarrollo de nuestras habilidades. En esta unidad número 3 trabajamos con el tema argumentos y el proceso de investigación. El propósito es elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con la crítica a propuestas de solución. Vamos a ver, lo primero que hicimos fue hacer nuestra revisión del manual, que es lo que acabamos de terminar. Y vamos a empezar el día miércoles, empezamos destacando la importancia de que hemos encontrado áreas de oportunidad donde trabajamos ya o le pedimos a la inteligencia artificial que nos escriba nuestro ensayo, nuestro texto argumentativo, y entonces hay que identificar muy bien qué uso le vamos a poder dar. Recordemos que la inteligencia artificial pues es una herramienta más, no es la sustitución de lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, para apoyarnos en este punto, vamos a compartir algunos puntos importantes. Lo titulamos Uso ético y estratégico de la inteligencia artificial. Primero, vamos a desmitificar la inteligencia artificial, qué es y qué no es. Primero, no es un ser pensante con conocimiento propio. Pareciera como si empezara a generar conocimiento de forma personal, sino recordemos que la inteligencia artificial es un espacio que se ha ido almacenando con información y de ahí es donde obtiene las respuestas, ¿no? Por eso siempre vamos a encontrar que, bueno, por ejemplo, la cuenta gratuita tiene cierto alcance, o por ejemplo, en ChatGPT hasta cierto año, y ya las de pago son años más actualizados, ¿no? Porque es información que se le va agregando. Después, no es una herramienta que predice la palabra basándose en vastos conjuntos de datos. Sabe lo que le vamos a pedir porque hay muchísimas personas que piden exactamente lo mismo, entonces puede completar lo que le pedimos o darnos sugerencias de lo que le estamos pidiendo. Después puede alucinar, generar información falsa pero convincente. Como a fin de cuentas la inteligencia artificial siempre nos tiene que dar información, pues puede ser que obviamente se esté inventando esa información, porque a fin de cuentas nos tiene que dar una respuesta. No tiene ética ni conciencia. Si yo le pido algo correcto, lo puede hacer, pero si yo le pido algo incorrecto, también lo va a hacer. Entonces, tengamos mucho ojo con esto, en lo que le pedimos y en lo que posiblemente vamos a poder esperar. Ahora, vamos a ver las limitaciones de inteligencia artificial. Primero, la falta de originalidad. Genera texto basado en patrones existentes, no crea ideas verdaderamente nuevas, sino que realmente está dando información en base a la información, los datos que le han dado. No es que esté creando de la nada, sino que es una información que le están dando. Luego, la posibilidad de desinformación o alucinaciones. Puede generar datos incorrectos, citas falsas o argumentos sin fundamento. Pensemos que cuando le pedimos, por ejemplo, que nos dé la estructura de un ensayo y que incluya referencias, nos puede dar incluso las referencias, pero que si nosotros buscamos esas referencias, no las vamos a encontrar. O sea, son fuentes que no existen, pero como a fin de cuentas tiene que darnos respuesta a lo que le pedimos, entonces debemos de revisar esta parte porque puede ser información que va a necesitar. Hablando de esto, pues tiene una falta de pensamiento crítico. No puede analizar críticamente la información y desarrollar una voz propia o argumentos complejos o matizar. No, como decíamos, no tiene como que el razonamiento o la parte crítica para decir esta información está bien o esta información está mal, sino simplemente es la información que tiene y sobre esa obviamente está trabajando. ¿Cuáles serían los usos permitidos con supervisión y propósito claro?
Bueno, podemos pedirle generación de ideas, pedirle a la inteligencia artificial que genere preguntas sobre un tema, posibles ángulos para un ensayo o una lista de subtemas. Yo puedo trabajar sobre un tema o preguntarle sobre un tema que me ayude sobre algunas preguntas, a lo mejor para estudio de un mismo tema. Yo le puedo compartir un ensayo y le puedo pedir que me dé las diferentes posturas de ese ensayo. O que me dé los subtemas. Yo incluso le puedo pedir la estructura de un ensayo, que me lo diga, porque a lo mejor yo no tengo la menor idea qué debo de poner primero y qué debo de poner después. Entonces simplemente me puede dar la estructura, pero no me debe dar obviamente el ensayo, ¿no? O mi texto. También le puedo pedir resúmenes rápidos. Resumir textos largos para obtener una idea general. No, podemos nosotros, como ya hemos visto, acudir a buscadores académicos y entonces con esos buscadores académicos nosotros podemos obtener información y yo a lo mejor necesito resumirla, lo puedo copiar y le puedo pedir a la inteligencia artificial que me ayude a resumir ese texto. Y entonces ya me va a dar de un texto fundamentado, me va a dar un resumen que me puede servir para mi estudio o para alguna actividad que tengo que realizar. También podemos pedirle corrección gramatical y ortografía. Yo también lo puedo compartir en un documento y pedirle que me revise la ortografía y obviamente también la gramática. Generación de esquemas preliminares. Pedirle un esquema básico para organizar ideas, el cual el alumno debe de rellenar con su propia investigación. Como decimos, le podemos pedir el esquema sí de un ensayo, pero no el ensayo en sí, ¿no? Y este esquema nos va a ayudar para que nosotros podamos tener orientación de cómo debemos de hacerlo. Explicación de conceptos complejos. Pedirle que explique un concepto de manera sencilla, es decir, como un tutor. Yo a lo mejor ya me hice un resumen, como decíamos en la parte de arriba, sobre un documento que obtuve de un buscador académico, pero hay conceptos que no entiendo. Puedo compartirlo como ya lo obtuve de una fuente confiable y decirle que me dé un ejemplo para mí como estudiante de preparatoria para que me quede más claro. Y entonces sí me va a dar un ejemplo y si aún así sigo sin entenderlo, le puedo pedir otro ejemplo más para que termine de comprender. También generación de sinónimos y antónimos. Nos sirve para enriquecer lo que es el vocabulario. Puedo compartirle mi texto, decirle que me lo revise para la corrección, decirle que si encuentra palabras que es necesario utilizar, sinónimos o antónimos, pues que obviamente lo aplique. Entonces puede ser una herramienta genial si sabemos obviamente cómo utilizarla. También los usos prohibidos de la inteligencia artificial, que pueden ser plagio, genera el ensayo completo de secciones significativas del mismo. O sea, yo ya le pedí la estructura y después le digo que me escriba el ensayo. Entonces aquí, pues sí estamos cometiendo un plagio porque no es una redacción de nosotros, porque no verificamos si realmente la información que nos está dando está bien. Entonces podemos caer en diferentes acciones erróneas que pues ni siquiera estamos obteniendo el conocimiento y no lo estamos haciendo bien. Pedirle que investigue y presente los resultados como si fueran propios. Yo digo, voy a hacer esta investigación, nunca la aplico, nunca hago nada, nunca hago encuestas y después digo que estos fueron los resultados porque ya me los dio la inteligencia artificial y que realmente pues los inventó, ¿no? Porque me tiene que dar una respuesta. Generar citas y bibliografía falsas. Acuérdense que nos puede dar, sí, las citas, pero realmente a lo mejor esas citas no existen. Entonces, mucho ojo con esto. Cuando nos dé alguna, verifiquemos que realmente sí estén existiendo para que las podamos nosotros utilizar. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo con esto de lo que decíamos hace un momento. Voy a compartir esta pantalla, esta página. Tenemos a Canva como esta página de diseño que hemos estado utilizando. Entonces veamos lo que sí podríamos hacer, ¿no? Canva también tiene la parte de inteligencia artificial que podemos nosotros hacer, trabajar con ella. Entonces aquí le damos en Canva ahí y le digo que quiero un documento. Entonces le digo que, bueno, no le voy a poner tal cual, sino aquí le voy a poner, dame la estructura
estructura de un ensayo a nivel historia que hace de las solamente señala cada uno de los puntos, cada uno de los puntos, sí, está. Vamos a ver qué nos da, ¿no? Vamos a dar aquí y vamos a ver la estructura que nos va a dar. Yo empiezo aquí a trabajar y empiezo a trabajar en la estructura que me va a dar. Porque yo a lo mejor tengo el tema y tengo el enfoque, etcétera, y pero no sé ni por dónde, ¿no? Como dicen el famoso síndrome de la hoja en blanco, no sé ni para dónde hacer. Entonces, esto nos sirve de mucho porque nos puede dar una orientación de qué podemos nosotros hacer y para dónde tenemos nosotros. Entonces aquí me dice, por ejemplo, va a tener introducción que dice la presentación del tema, importancia y creciente interés en las flores comestibles, planteamiento del problema o pregunta de investigación y breve mención de los puntos que se discutirán en el ensayo. También el desarrollo me dice que voy a incluir historia y origen, breve historia del uso de las flores en la gastronomía, ejemplos de culturas que han utilizado flores comestibles, tipos de flores comestibles, descripción de diferentes tipos de flores que se pueden consumir, ejemplos de flores populares en la cocina, beneficios nutricionales, análisis de los valores nutricionales de las flores comestibles, comparación con otros alimentos saludables, también los usos culinarios, ejemplo de platos y bebidas que incorporan flores, técnicas de preparación y conservación, aspectos culturales y estéticos, significado cultural de las flores en diferentes regiones, impacto visual y estético en la presentación de alimentos, riesgos y consideraciones, advertencia sobre el consumo de flores no aptas y precauciones al recolectar y consumir flores. Y en la conclusión, resumen de los puntos discutidos, reflexión sobre la relación entre gastronomía y la naturaleza y posible llamada a la acción o sugerencia de la investigación. Y fíjense lo que dice acá abajo. La inteligencia artificial no es una herramienta perfecta. Corrobora la precisión de sus resultados, consulta las condiciones o comparte tus comentarios. Entonces, si me sirve, pues yo simplemente le doy aquí insertar y se copia en este documento y lo puedo descargar. Entonces ya tengo una guía de cómo puedo hacer el ensayo y es solamente la estructura, pero no le pedí que me redactara lo que es el ensayo. Esa parte ya me corresponde a mí, ya me dio una gran orientación de qué puedo yo agregar y qué puedo yo poner. Entonces, recordemos que la inteligencia artificial es una herramienta, nada más. Es como cuando decimos, vamos a pegar un clavito en la pared porque necesito colgar un cuadro. Yo necesito el martillo para poderle pegar el clavo y que el clavo entre la pared y pueda colgar mi cuadro. Entonces, esta herramienta es el martillo. Si no tengo el martillo, el clavo no va a poder entrar porque yo no tengo la fuerza para que. No. Entonces, utilicemos estas herramientas que nos van a servir, que están para que nosotros las utilicemos, pero siempre recordemos hacer una revisión. Yo le puedo pegar al clavo, no le pego correctamente, se puede pegar chueco y en lugar de sostenerse el cuadro, pues se va a caer porque lo puse. Entonces, mucho ojo con este punto porque sí necesitamos hacerlo, obviamente, de forma adecuada. Y así es un ejemplo de cómo podemos utilizar lo que es la inteligencia artificial para el desarrollo de nuestros textos, como puede ser la semana que viene, que vamos a hacer un ensayo. Entonces, aquí sí le podemos poner la estructura de un ensayo y le podemos poner el enfoque, si las indicaciones nos dicen que tenemos que trabajar con disciplinas, también se lo podemos poner. Y entonces nos va a ayudar mucho en cuanto a la estructura. Yo sé que hay otras herramientas de inteligencia artificial, utilicemos las que seamos más adecuadas, pero siempre como dice ahí, corroboremos con precisión los datos. Los datos que nos está diciendo, lo que nos está diciendo, por favor, siempre revisemos. Muy bien, me voy a salir de aquí.
permítanme. Voy a compartir la presentación para que podamos nosotros continuar. Pero no la comparto. Ahora, en esta semana número 3, nosotros tenemos que tener 2 actividades. La primera de ellas es nuestra actividad integradora número 5, donde hacemos un análisis de 3 textos, en los cuales tenemos que completar unas columnas que vienen en una tabla. Lo único que nos da el formato es el texto, lo que podemos leer, los datos de ese mismo texto y el tema. Nosotros tenemos que completar la información diciéndole las disciplinas o áreas de conocimiento que se utilizan en ese texto, el problema identificado, los argumentos y cuál es el impacto que tiene ese tema en nuestro vida. Dos áreas de oportunidad que identificamos al momento de revisar las actividades son: el problema parece ser que lo que nosotros enlistamos son temas, y eso obviamente ya nos lo da el formato. Entonces, recuerden que un problema es delimitable y concreto. Quiere decir que debemos especificarlo de forma precisa. No me está pidiendo en ese espacio que yo enliste los temas que se tratan en el texto, sino más bien el problema que está tratando en el texto. Y mucho ojo, porque una de nuestras lecturas pareciera que el problema viene siendo el beneficio. Recordamos que una investigación surge o parte de que ya nosotros mencionamos un problema que se debe resolver. Ahora, otra área de oportunidad en esa misma actividad viene siendo los argumentos. Los argumentos a veces parecería que fuera lo mismo que pongo en el problema, lo mismo que pongo en el error. Sí proceden los argumentos de mi tema, pero obviamente acuérdense que son premisas, ideas completas, que el conjunto de ellas me lleva a generar una conclusión. Y por lo tanto mi conclusión es más completa porque incluye las premisas. Podemos obtener esos argumentos que nos da el autor o los autores en los textos y copiar el argumento y ponerlo en esa parte. O bien ponerlo con mis palabras si considero que no tiene una estructura adecuada. Entonces, argumentos, las ideas que nos está presentando el autor. Entonces, estas serían las dos áreas de oportunidad que tenemos en la actividad integradora número 5. Por favor de revisarlas con mucho ojo cuando las estemos haciendo. Ahora, nuestra actividad integradora número 6 nos pide que iniciemos un protocolo de investigación. Este protocolo de investigación, iniciamos una investigación, no lo vamos a concluir, pero sí vamos a poner los elementos importantes, donde tenemos que presentar un tema que nos dice que podemos seguir trabajando con el tema de legalización de las drogas, pero si queremos trabajar en un tema nuevo. Mi sugerencia es: trabajemos en un tema nuevo porque así le avanzamos a nuestro trabajo que tenemos que hacer para la semana 4, pero determinemos bien lo que nosotros vamos a hacer. Después de ahí presentamos la postura, presentamos la importancia, presentamos 3 disciplinas o áreas de conocimiento y su justificación de cada una de ellas. Y después nos vamos a 2 áreas de oportunidad que tenemos, que son redactar 2 objetivos en base a todo esto que estamos nosotros definiendo y nuestra hipótesis. A veces el objetivo nada más nos quedamos, si vemos esta pantalla, solamente nos estamos quedando con lo primero. Determinen, poner el verbo, el definitivo, y poner qué cosa. O sea, yo pongo, quiero bajar de peso, pero nunca le pongo cómo quiero bajar de peso y para qué quiero bajar de peso. Entonces, si no completamos esta idea en el objetivo no se va a cumplir. Tiene que ser un objetivo completo en su redacción para que podamos comprender qué queremos en nuestra investigación. Entonces, aquí tenemos el ejemplo que ya lo vimos el día miércoles, pero ahora, si están revisando el video, pues agarren una hojita y vamos a trabajar poco a poco en la redacción. Vamos a redactar un objetivo que sea personal, que queramos o podamos nosotros compartir. En este caso no vamos, como no están en la sesión,
pues no lo van a poder compartir, pero sí lo van a poder leer ahí cuando estén haciendo el ejercicio. Entonces, vamos primero a leer el objetivo general que tenemos aquí en pantalla. Determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. ¿Cómo desglosamos este objetivo? Primero, siempre con verbo en infinitivo, respondemos después a la pregunta ¿qué cosa? Después respondemos a la pregunta ¿cómo? Y después respondemos a la pregunta ¿para qué? Si nos damos cuenta, por ejemplo, cuando ya respondemos las preguntas, van relacionadas una con la otra. Es una continuidad, obviamente, de generación de ideas. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra hoja, vamos a hacer una listita donde vamos a poner primero el verbo, luego qué cosa, luego la pregunta cómo y luego la pregunta para qué. Y entonces vamos a contestar así como lo tenemos, punto por punto. ¿Qué puse como verbo? Pongo el verbo, luego voy a responder la pregunta cosa, luego voy a responder la pregunta cómo y luego voy a responder la pregunta para qué. Recordemos revisar para que no vayamos a poner en qué cosa el cómo o en el para qué el cómo. Y después de que veamos que de forma muy precisa respondemos a cada pregunta, leamos todo el objetivo de forma completa para que veamos que tiene coherencia y realmente respondimos a lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, vamos a dar unos 3, 4 minutitos para que lo podamos realizar y ahorita hacemos un ejemplo muy preciso para que también terminemos de comprenderlo. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio en nuestra hojita, por favor. 3, 4 minutitos para hacerlo, por favor. Gracias.
Muy bien, vamos a dar un objetivo que vamos a compartir. Aquí, por ejemplo, el verbo es aprobar. Luego respondemos a la pregunta ¿qué cosa? El módulo 5 de Prepa Línea C. Luego, el cómo, estudiando diariamente y haciendo cada una de las actividades del mismo. ¿Para qué? Para obtener las habilidades y conocimientos del módulo de argumentación, ¿no? Y esto quiere decir que también podemos poner en para qué, pues para obtener en un futuro el certificado de preparatoria que ofrece la Secretaría de Educación Pública, que es la SED. Entonces, de esta manera podemos obtener nuestra redacción de nuestro objetivo. Siempre seamos precisos en cada punto que estamos contestando. Pensemos que tenemos que tener el objetivo completo para que pueda ser entendible y para que podamos obtener la información que estamos buscando. De igual manera, al final revisemos la redacción completa del objetivo para que veamos que se entienda, ¿no? Que sea claro, que no esté repitiendo yo las ideas y para que cumplan con lo que yo estoy buscando. Y no olvidemos que la actividad nos pide realizar lo que son dos objetivos. Muy bien, nos vamos con nuestra siguiente área de oportunidad que viene siendo la hipótesis. Recordemos que la hipótesis no es que yo tengo que desarrollar el texto, no es el que tengo que redactar lo que son objetivos, no es el problema, sí forma parte obviamente del problema, pero es la continuación de esta investigación que yo estoy realizando. Entonces, vamos a ver este video que igual lo vimos el día miércoles y después lo vamos a ir desarrollando poco a poco, así que les pido tener a la mano su hojita y su pluma para que vayamos trabajando con él. Primero, vamos a ver. Muy bien, ahora sí nos vamos a punto por punto para explicarlo, igual como lo hicimos el día miércoles. Entonces, voy a explicar y luego voy a dejar un momento para que ustedes puedan hacer sus respuestas, lo que es eso. Primero, recuerda que vamos a seguir trabajando con un problema, en este caso con un problema que identificamos que está en nuestra colonia, en nuestra cuadra, algo que tenemos cerca, ¿no? Y no vamos a trabajar como un ejemplo de nuestra actividad, sino simplemente de esa problemática que estamos identificando. Y recuerden ser muy concretos en su respuesta, así como nos dan el ejemplo. Primero vamos a redactar esta parte que es identifica el problema. Que con el ejemplo es el pesista de la delegación de tu país se parte de la rutina y comete errores en los aviones cuando compite, no cuando entrena. Vamos a dar igual 2 minutitos para que podamos nosotros redactar lo que es nuestro problema que estamos identificando en nuestra hojita, por favor.
Muy bien, ahora vamos a ver el punto número 2 en base a ese problema que nosotros estamos planteando es, vamos a identificar como Y lo que sabemos sobre el problema que estamos identificando. En este caso, con el ejemplo es que el pesista se parte de la rutina, que comete errores cuando está en competencia, no durante el entrenamiento. Entonces, vamos a igual a redactarlo en 2 minutitos. Esto que identificamos del problema así, de forma muy concreta, y esto lo vamos a hacer en nuestro video. Entonces, empezamos, por favor. Gracias. Ahora vamos con el paso número 3. Identifica como qué es lo que no sabemos del problema, las causas por las cuales ocurre lo problema. Es decir, que no sabemos qué le pasa al pesista durante la competencia, que se parte de la rutina y comete errores en los aviones. Eso vamos a poner, igual vamos a dar un minutito para que podamos redactar lo que no sabemos sobre la problemática y eso lo vamos a escribir en nuestro. Gracias. Muy bien, vamos con nuestro paso número 4, que es escribir una suposición de por qué ocurre la problemática. Y es una suposición. Con el ejemplo es, supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. Recordemos que en la hipótesis esta puede ser falsa o puede ser verdadera y no hay ningún problema. Entonces vamos nosotros a escribir la suposición igual de forma muy concreta, por favor.
Bien, vamos con nuestro último paso, que es el paso número 5. Vamos a redactar una proposición con este esquema. Si colocamos lo que pusimos como X, escribimos la palabra entonces y colocamos lo que pusimos como Y. Si el paciente se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los envíos. Recordemos que X son las causas e Y son los efectos. Por lo tanto, nuestra hipótesis tendrá esta estructura. Si colocamos las causas, escribimos la palabra entonces, colocamos lo que pusimos como los efectos. Y queda así. Si el paciente se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los envíos. Entonces, con esto ya podríamos nosotros redactar nuestra propia hipótesis con este esquema. Recordemos que esta hipótesis, si nosotros continuáramos con la investigación, tendríamos que ver si es verdadera o falsa. Y nos permitiría después hacer otro tipo de procesos. Muy bien, con eso tenemos nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco mucho la revisión de este video. No olviden entregar en tiempo y forma. Sobre todo los invitamos a que entreguen antes de la fecha límite para que no haya ningún contratiempo de que la luz, la energía, la tecnología no nos permite y entregar como nos muestran, nos piden los esquemas, ¿no? Si entregamos en formato doc, si se requiere, para que podamos nosotros como asesores poder calificar las actividades de forma adecuada. Muchísimas gracias por su revisión y que tengan un excelente día.